Lo que ha pasado en Aston Martin en las últimas horas es, sencillamente, histórico. Después de meses de dudas, despidos, movimientos internos y un proyecto de 2026 que parecía caminar sin un rumbo sólido, Adrian Newey ha tomado oficialmente el mando total del equipo. Ya no es solo un asesor técnico, ya no es solo una figura de prestigio puesta para las fotos. Ahora es quien manda, quien decide y quien diseña el camino que va a seguir Aston Martin en su salto a la nueva era de la Fórmula 1. Y esto, para cualquiera que conozca la historia de este deporte, es un terremoto. Newey no es un ingeniero más, es el arquitecto de las eras más dominantes que hemos visto en la F1 moderna. Red Bull, Williams, McLaren, donde ha estado, el coche ha sido referencia. Su llegada a Aston Martin ya era una bomba, pero lo que no esperaba casi nadie era que Lawrence Stroll le entregase el control absoluto, diseño, estructura técnica, operaciones en pista y dirección general del proyecto. Dentro de Silverstone, la noticia cayó como un rayo. Para algunos, alivio, para otros, nerviosismo, y para los que estaban en posiciones clave, una amenaza directa, porque cuando Newey toma el control, no hay margen para la mediocridad, no hay excusas, no hay zonas grises. Él exige perfección y sabe exactamente que necesita un coche para ganar. Y si algo no encaja en su visión, desaparece. Así de simple. Pero lo más importante no es el poder que tiene ahora. Lo más importante es lo que esto significa de cara al AMR 26. Por primera vez desde que nació este proyecto, Aston Martin tiene a alguien capaz de unir todas las piezas, ordenar la fábrica, marcar un rumbo claro y convertir una estructura dispersa en un equipo competitivo. Y esto cambia por completo la narrativa de lo que puede pasar en 2026. Mientras algunos directivos miraban la noticia con temor, hubo una persona que la recibió con una mezcla de alivio, motivación y algo que hacía tiempo que no sentía: ilusión. Fernando Alonso. La entrada de Newey con plenos poderes no tardó ni 24 horas en sacudir toda la estructura de Aston Martin. De repente, puestos que parecían intocables, desaparecieron del organigrama. Departamentos completos quedaron bajo revisión inmediata y varias figuras que llevaban años en la sombra tomaron conciencia de que su papel en el equipo podía cambiar de un día para otro. No fue una transición suave, fue un golpe de timón. Uno de esos que solo se ven cuando la situación es más grave de lo que el equipo admite públicamente. La reestructuración no se hizo en silencio. La fábrica de Silverstone vivió días de puertas cerradas, oficinas con luces encendidas hasta la madrugada y reuniones internas que duraban horas. Técnicos que nunca se habían sentado en la misma mesa fueron convocados juntos para recibir instrucciones nuevas, procesos nuevos y prioridades que, hasta hace poco, parecían inexistentes. Porque lo primero que hizo Newey fue algo muy simple: preguntar por qué cada departamento hacía las cosas como las hacía. Y esa pregunta, tan básica, dejó en evidencia algo que él ya sospechaba desde fuera. Aston Martin no tenía una filosofía técnica unificada. Cada área trabajaba con una visión diferente, sin un hilo conductor. Eso, en Fórmula 1, es mortal. Ahí fue cuando empezó la poda. 7 despidos confirmados, varios cambios de rol, áreas enteras fusionadas, otras reorientadas y un mensaje claro: o el equipo cambia radicalmente su forma de trabajar o 2026 será otro fracaso maquillado. Para algunos ingenieros, estos movimientos fueron una bendición, para otros, un golpe durísimo, pero para el equipo en su conjunto fue una señal de vida, de que, por fin, alguien estaba tomando decisiones de verdad. La reordenación también dejó claro que Newey no está aquí para ser una figura decorativa. Va a supervisar cada línea del AMR 26, cada elemento aerodinámico, cada concepto mecánico y cada fase de desarrollo. Pocos equipos en la historia han tenido un control técnico tan centralizado, y casi todos ellos acabaron ganando campeonatos. Red Bull, sin ir más lejos, vivió su edad dorada cuando Newey tenía exactamente este poder. Y mientras la fábrica digería el shock, una idea empezaba a abrirse paso entre los que llevan más tiempo en el proyecto: si alguien puede transformar este caos en un coche competitivo, es él.
Y eso, quieras o no, cambia por completo el estado de ánimo del piloto que lo va a conducir. Para Alonso, todo este movimiento interno significó algo muy simple. Por primera vez desde que llegó al equipo, alguien con verdadera autoridad estaba poniendo orden. Llevaba meses viendo cómo la estructura se contradecía a sí misma, cómo cada departamento señalaba a otro, y cómo las promesas de evolución nunca se traducían en rendimiento real en pista. Eso lo frustraba, mucho más de lo que dejaba ver públicamente, pero la llegada de Newey al mando cambió su lectura del futuro. Alonso conoce su historia, ha pilotado coches diseñados con su filosofía y ha visto de primera mano cómo transforma equipos enteros. Por eso, cuando supo que Newey no venía a asesorar, sino a dirigir, algo dentro de él volvió a encenderse. Esa pequeña chispa que solo aparece cuando un piloto ve que el proyecto puede funcionar de verdad. Para él, Newey significa exactamente lo que necesitaba: orden, coherencia y una visión única. Y eso, después del caos de las últimas 2 temporadas, es suficiente para devolverle la ilusión. Uno de los motivos por los que Alonso llevaba tiempo inquieto era que el AMR actual arrastraba errores que nunca lograron corregirse. Fallos en el túnel de viento, simulaciones poco fiables, conceptos aerodinámicos que no se alineaban con las herramientas del equipo. Todo eso provocaba que las actualizaciones llegaran tarde o, peor aún, no funcionaran en absoluto. Lo más frustrante para él era que estos problemas no se solucionaban porque nadie tenía la autoridad real para imponer una dirección clara. Cada área defendía lo suyo, cada jefe técnico tenía su propia visión y el resultado era un coche sin identidad. Pero Newey, en apenas unos días, identificó esos fallos y los puso sobre la mesa. Señaló exactamente dónde estaba la desconexión entre el simulador, el túnel y la pista. Ese diagnóstico, tan directo y sin excusas, fue justo lo que Alonso llevaba tiempo esperando. Por fin alguien veía lo mismo que él veía desde el cockpit. Desde que Newey asumió el control total del proyecto, en Aston Martin empezó a aparecer algo que llevaba meses desaparecido: una visión clara. Pero lo más impactante para Alonso no llegó por los despidos ni por el reordenamiento interno, sino por un documento que casi nadie fuera del círculo técnico ha visto: el primer informe completo de Newey sobre el AMR 26. Ese informe, según cuentan desde dentro, fue como una bomba genética dentro de la fábrica. No era un listado de pequeñas correcciones ni un reajuste estético sobre el concepto anterior. Era otra cosa: una autopsia del coche actual y un manifiesto del coche que viene. Newey no trató de arreglar el AMR 25, lo dio por muerto. Y eso, por extraño que suene, fue exactamente lo que Alonso quería leer. En el documento se hablaba de rediseñar la columna vertebral del monoplaza, de cambiar el enfoque aerodinámico desde la base, de ajustar la filosofía mecánica a un estilo de conducción más agresivo en entrada y más estable en salida, de sincronizar túnel de viento, simulador y CFD con un mismo patrón matemático. Por primera vez en muchos meses, alguien estaba construyendo un coche alrededor de una idea, y no alrededor de excusas. Cuando Alonso pudo revisar ese informe, una versión reducida, pero suficientemente detallada para entender lo que venía, se quedó en silencio. Él había pedido esto desde hace más de un año. Un proyecto firme, una cabeza técnica con autoridad real, una dirección contundente, y por primera vez desde que fichó por Aston Martin, sintió que no estaba remando solo contra la corriente. Lo más simbólico fue la primera conversación larga entre él y Newey. No fue una reunión de postureo, fue técnica, directa, sincera. Alonso habló de los problemas de comportamiento del coche, del tren delantero, de las inconsistencias aerodinámicas, de la falta de correlación. Newey escuchó, tomó notas y respondió punto por punto sin rodeos. Le explicó por qué el coche actuaba así y qué decisiones internas, muchas de ellas equivocadas, habían llevado al equipo a este callejón sin salida. Y, sobre todo, le dijo lo que Alonso necesitaba escuchar: esto lo vamos a cambiar desde la raíz. A partir de ese instante, algo se encendió. La relación entre ambos empezó a construirse con un respeto técnico que muy pocos pilotos han tenido con Newey a lo largo de la historia. Alonso percibió que este hombre no vive del pasado, no vive del nombre,
no vive de la fama, vive de ganar. Y cuando una figura así te mira a los ojos y te dice que va a diseñar un coche contigo en mente, te lo crees. Poco a poco, esa chispa inicial se transformó en una sensación potente, ilusión, no una ilusión vacía, de marketing, una ilusión técnica, fundamentada en datos, en planos, en decisiones reales. Alonso empezó a llegar a la fábrica con otra actitud, empezó a involucrarse más en las reuniones, empezó a presionar, pero de una manera distinta, con confianza, no con desesperación. Los mecánicos y los ingenieros lo notaron, la moral del equipo subió, y todo por una razón muy simple: cuando Alonso cree, el equipo entero cree, y eso, en Fórmula 1, es oro puro. El verdadero terremoto dentro de Aston Martin no fue solo lo que Newey decidió cambiar, sino la velocidad con la que empezó a hacerlo. En cuestión de días, departamentos completos quedaron bajo una auditoría técnica que dejó a más de uno sin dormir. Los ingenieros más veteranos, acostumbrados a trabajar bajo una estructura difusa, donde cada jefe tenía su propia visión, de repente se encontraron recibiendo órdenes directas, y sin opción a debatirlas, porque con Newey no hay largas discusiones, no hay vamos a estudiarlo, no hay quizá para la próxima actualización. Él mira un diseño, una simulación o una correlación de datos, y si algo no encaja con su filosofía, lo elimina, y punto. Esa contundencia, que había desaparecido en Aston Martin desde hace meses, generó dos efectos inmediatos: disciplina interna y miedo. El bueno, ese miedo que despierta a los equipos que llevan demasiado tiempo dormidos. Lo más llamativo fue ver cómo varias áreas técnicas quedaron completamente reestructuradas. Newey cerró departamentos, fusionó otros, reasignó responsables y colocó a personas de confianza en roles clave. Y lo hizo porque detectó algo que Alonso llevaba tiempo denunciando en privado: la fábrica estaba dividida en mini equipos que no se hablaban entre sí. Cada grupo trabajaba con su metodología, sus prioridades y su visión del coche. No había un liderazgo técnico que unificara todas las piezas. Eso, para él, es inadmisible. Pero lo que de verdad puso nervioso al paddock no fueron los despidos ni las reestructuraciones. Fue el simple hecho de que Newey exigió acceso completo a todo: telemetría, simulador, CFD, túnel de viento, tiempos, sesiones, briefings, debriefings, absolutamente todo. Quiere entender el ADN del coche actual porque sabe que ahí encontrará cada error acumulado durante años. Y eso significa una cosa: nadie está a salvo. Si el fallo viene del motorista, se corregirá. Si viene de aerodinámica, también. Si viene del chasis, lo mismo. El equipo entra en modo limpieza total. Este ambiente de presión tuvo un efecto inmediato en Alonso, porque él, que ha visto muchos equipos caer por miedo a cambiar, reconoció al instante lo que estaba pasando. Aston Martin está entrando en su primera era de exigencia real. Ya no valen las excusas, ya no valen los discursos optimistas, ya no vale culpar al reglamento o a los rivales. Aquí solo queda una opción: mejorar o desaparecer del grupo puntero. El paddock también tomó nota. Varias figuras importantes, directores técnicos, jefes de equipo, analistas, empezaron a comentar entre líneas lo que todo el mundo piensa, pero nadie dice en voz alta: si Newey tiene el control y Alonso sigue motivado, Aston Martin puede ser la sorpresa de 2026. Y eso, quieras o no, ha cambiado la forma en la que los rivales miran a Fernando, porque saben que un Alonso con ilusión, con un coche sólido y con un equipo disciplinado detrás, es un Alonso peligroso, el tipo de Alonso que convierte errores en podios, el tipo de Alonso que transforma un coche bueno en un arma, el tipo de Alonso que, si ve una oportunidad real, va a por ella sin mirar atrás. La pregunta ya no es si Aston Martin va a mejorar. La pregunta es: ¿hasta dónde pueden llegar ahora que hay una estructura seria y un líder técnico de verdad? A pesar de toda la ilusión que ha recuperado Alonso, hay una verdad que sobrevuela Silverstone y que nadie se atreve a decir públicamente: todo este movimiento solo sirve si el coche de 2026 funciona desde la primera carrera. No hay margen para otro año perdido, no hay tiempo para otro experimento fallido. Alonso lo sabe mejor que nadie.
Está en la recta final de su carrera, y cada temporada que pasa sin un coche competitivo es una oportunidad que no vuelve. Por eso, aunque ha recuperado la fe, también está más exigente que nunca. Internamente, ha dejado claro que no piensa tolerar otro año de "ya mejoraremos, estamos aprendiendo" o "necesitamos más tiempo". Él no firmó su renovación para ser un piloto de transición. La firmó porque vio un proyecto serio en el horizonte. Y ahora, con Newey al mando, ese proyecto por fin tiene una forma, pero todavía no tiene resultados. Ahí está la tensión real del momento. Alonso está esperanzado, sí, pero también está vigilante. Quiere ver hechos, correlación perfecta, actualizaciones que funcionen, decisiones rápidas, una estructura alineada y un coche que responda a su conducción. Él no es de los que se tragan discursos vacíos, es de los que exigen rendimiento. Y eso significa que el AM26 será el examen definitivo para Aston Martin. En el equipo lo saben, Lawrence Stroll lo sabe, los ingenieros lo saben, incluso Newey lo sabe, porque, aunque tenga experiencia sobrante diseñando campeonatos, también es consciente de que el reglamento de 2026 es completamente nuevo, impredecible, lleno de trampas técnicas y con un riesgo enorme. Si fallas en el concepto inicial, puedes tirar 3 años a la basura, y Alonso no tiene 3 años más para esperar un coche competitivo. Por eso, este momento es único, es un punto de ruptura. O el proyecto funciona, o Alonso tendrá que plantearse algo que nunca ha querido admitir en voz alta, que quizás su futuro no pase por seguir con un equipo que no le dé lo que necesita para luchar arriba. La emoción, la tensión, el miedo y la ilusión conviven en el mismo edificio. Algunos días el ambiente es electrizante, otros, tenso, pero lo que nadie puede negar es que el equipo respira de otra manera, como si supieran que esta, de verdad, puede ser la última gran oportunidad de convertir a Aston Martin en un gigante. Y ahí está lo más poderoso de todo: Alonso vuelve a creer, no por promesas, no por marketing, no por palabras bonitas, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, siente que detrás de él hay un arma que está empezando a tomar forma, y que, si todo sale bien, puede ser el coche que lleve su historia a un final que nadie se atreve a descartar. Y ahora, todo depende de una sola pieza del rompecabezas, el AM26, porque ya no hay excusas, ya no hay margen para experimentos ni para reconstrucciones eternas. Alonso ha puesto su confianza, su tiempo y sus últimos años en un proyecto que, por fin, parece tener sentido. Pero la Fórmula 1 no se gana con promesas, se gana con rendimiento real, y 2026 será el momento de la verdad. Si Newey acierta, si este coche nace con la magia que tantos han visto en sus diseños, Alonso podría vivir algo que lleva más de una década persiguiendo: volver a pelear de verdad, volver a mirar a los ojos a los grandes, volver a sentir que tiene un arma a la altura de su talento. Pero si falla, entonces Aston Martin habrá perdido su oportunidad de oro, y Alonso tendrá que decidir qué hacer con lo que le queda de trayectoria. Sea cual sea el desenlace, lo vamos a vivir juntos. Así que si tú también crees que este puede ser el año en el que el destino, por fin, gire a favor de Fernando, suscríbete y únete a esta comunidad, porque lo que viene, te lo aseguro, puede ser histórico.